Se desata la fuerza rusa en el Báltico. Los estados bálticos se han pasado de la raya y están sumando leña al fuego. Rusia no los tolerará. Se han dejado llevar por la histeria y están dispuestos a comprometer su seguridad con la aterradora decisión de enviar a sus tropas para respaldar a Ucrania. La OTAN aprieta los dientes ante un potente y efectivo plan de Rusia en Europa del Este. La alianza antirrusa está presionando para un mayor apoyo a Ucrania, lo que significa que la Alianza Atlántica estaría involucrada en el conflicto y pasaría a ser parte de la guerra. ¿Estará la OTAN lo suficientemente unida como para enfrentarse a Rusia en una guerra a gran escala? ¿O es la prueba definitiva de su desintegración? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, han embarcado en un intento desesperado de rebelión contra Rusia, llegando a la locura absoluta. En un acto provocador, amenaza con enviar tropas a Ucrania. La medida irresponsable es un claro intento de provocar a Rusia, exponiendo a su nación y al resto del mundo a una situación de inestabilidad geopolítica, aterrorizando a sus propios pueblos con el alarde de que pondrán en marcha su propia fuerza armada si Rusia continúa avanzando en Ucrania. Según el medio alemán Der Spiegel, al margen de la conferencia Lennart Meri de Política Exterior y Seguridad celebrada la semana pasada en la capital de Estonia, Tallinn, los diputados bálticos expresaron su preocupación sobre la política actual del canciller alemán Olaf Scholz hacia la guerra en Ucrania. Y advirtieron a los representantes de Alemania sobre las consecuencias de la laxa política alemana al no tomar más fuertes las acciones contra Rusia. Ellos insisten en que la situación podría llegar a un punto crítico si los rusos logran un avance estratégico en el este de Ucrania y que Occidente solo está ayudando a Kiev a medias. Esta es la excusa para tomar esta medida desesperada. En tal caso, los países bálticos y Polonia no esperarían hasta que las tropas rusas marchen hasta sus fronteras, advierten los políticos bálticos. Es decir, ellos mismos enviarían tropas a Ucrania. Aunque Der Spiegel no reveló los nombres de los funcionarios ni los países que representaban. Será la debilidad del vestigio de los países occidentales y permitirá a Rusia la oportunidad de solidificar su control de Ucrania y consolidar su posición como líder regional sin obstáculos, insistieron. Los expertos están de acuerdo en que Rusia no se tumbará ante esta amenaza. En su posición de poder, tiene la ventaja, con una lista roja fuerte de tropas y artillería para defenderlas. Los estados bálticos no podrán hacer frente a la fuerza de Rusia y terminarán por caer ante sus pies. Sin embargo, se puede ver que este hecho es solo el principio de la historia. Con cada movimiento de los estados bálticos, la tensión en el este de Europa se encuentra más cerca del punto de quietud. La intervención de los bálticos en Ucrania podría ser el golpe mortal que haga que todo se desmorone para la propia OTAN. Un hecho escandaloso y desesperado. Rusia podría ver el despliegue de tropas como una amenaza directa. Esto podría llevar a represalias, tanto militares como no militares, contra los estados bálticos. La situación podría escalar rápidamente, involucrando a otros miembros de la OTAN y ampliando el conflicto. Esto es precisamente lo que temen el canciller alemán Olaf Scholz y el longevo presidente estadounidense Joe Biden. El silencio es ensordecedor de los organismos internacionales. Los estados bálticos son algunos de los miembros más activos de la OTAN en presionar para un mayor apoyo a Ucrania. El despliegue de tropas bálticas en Ucrania aumentaría la tensión en Europa del Este. Esto podría llevar a una mayor militarización de la región y a un aumento de la inseguridad con posibles consecuencias para la estabilidad a largo plazo. Tal y como señala Vladimir Putin, los países bálticos podrían estar apostando sus independencias en una guerra que no pueden ganar. En la opinión de este aguerrido presidente, los estados bálticos son irremediablemente influenciados por su fe ciega en Occidente. A pesar de lo insostenible que sea su posición, los estados bálticos continúan provocando a Rusia.
los primeros ministros de Finlandia y Letonia han lanzado una advertencia clara a Rusia y han dejado en claro que están abiertos a la idea de realizar ejercicios con armas nucleares o incluso estacionar armas nucleares tácticas en sus territorios como medida disuasoria. ¿Es esta la causa de los afligidos estados bálticos? Son una nación en desesperación, dice así la analista de geopolítica internacional Anastasia Novosada. Su decisión irresponsable de amenazar a Rusia con una medida disuasoria militar muestra el desprecio de los países bálticos por su propio suelo. La tensión en la región del Báltico está en su punto más alto luego de que los ministros de defensa de los países bálticos y nórdicos se reunieran en Lituania para acusar a Rusia de tener la intención de apoderarse de algunas de las islas que pertenecen a Lituania y Finlandia en el mar Báltico, lo que ha generado una nueva crisis diplomática. El gobierno de Vladimir Putin ha sido calumniado de querer anexar estas islas y modificar sus fronteras marítimas. Pero la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha negado estas acusaciones y ha asegurado que el Ministerio de Defensa está trabajando para clarificar las fronteras marítimas de Rusia. También recalcó la portavoz que el trabajo que se está realizando es puramente técnico. Las fronteras en el mar Báltico deben estar de acuerdo con la ley internacional. Pero eso no es todo. El Departamento de Estado estadounidense anunció recientemente un paquete de $2.000 millones para Kiev, destinado a crear el llamado Fondo del Programa de Empresas de Defensa de Ucrania, UDEP por sus siglas en inglés. En concreto, el fondo podría utilizarse para debilitar estratégicamente a Rusia mediante la transición de los socios fuera de los sistemas rusos y el apoyo a los préstamos de financiación militar extranjera a los socios y aliados, señaló un funcionario no identificado del Departamento de Estado citado por el medio de noticias Defense One. Las naciones patrocinantes implicadas con mano gélida en el Bill proyecto serían muy probablemente el Reino Unido, Francia, Alemania y precisamente las naciones bálticas. Así comparte con Sputnik el ex oficial del ejército estadounidense y analista antiterrorista del Departamento de Estado, Scott Bennett. Pero espera, hay más. El Kremlin sostiene que si Occidente envía sus fuerzas militares a Ucrania, no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Expertos analizan, preocupados, la situación actual y las posibles consecuencias de un enfrentamiento militar en esa zona. La decisión de los estados bálticos de enviar tropas a Ucrania sería un acto de guerra contra Rusia y provocaría una respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas rusas. Así expresó Yuri Svitskin, miembro del Comité de Asuntos de Defensa del Estado, Duma. Ahora mismo, la OTAN parece desmoronarse ante los frentes contradictorios entre sus miembros. Un experto de Moscú en geopolítica, Alexander Dugin, expresó que el llamado de los estados bálticos de armarse contra Rusia es una señal de que la alianza contra nuestro país está dividida y que Rusia puede utilizar esta brecha para alcanzar sus objetivos. Rusia, esta nación luchadora, se dirige al mundo con una voz fuerte y firme. El despliegue de tropas por los estados bálticos sería una escalada sin sentido, advirtió el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, quien ha llamado a los actos recientes de Alemania y otros países europeos una guerra política y mediática en contra de Rusia. Según expertos consultados por medios internacionales, la situación en el Báltico es extremadamente delicada y cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto armado. El derecho internacional establece que los países tienen derecho a proteger su integridad territorial, pero también impone límites a las acciones militares en territorios ajenos. Es cierto, la más antigua de las virtudes es la prudencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.